Yo quiero que la palabra que el Señor me decía esta semana es: ¿estás dispuesto, dispuesta a cambiar, al cambio? Y te llevamos un año donde han habido muchos cambios en nuestra vida, muchísimos cambios, en donde nos encerraron, nos tuvimos que confinar, y como decía Pastor Efraín, en un apartamento pequeño. Y a veces las primeras semanas, pues qué bien, estamos en familia, pero conforme iba pasando el tiempo se hace más difícil, porque hasta salir a la tienda daba hasta psicosis, ¿verdad? Así que miren, cuando Dios te llama al cambio, nosotros tenemos que estar dispuestos, uno, a escuchar la voz de Dios. Y aquí tengo varios ejemplos de muchos personajes de la Biblia. Hay muchos más, pero yo solo he puesto unos cuantos y se los voy a leer rapidito. Dice: dejaron todo por seguir a Jesús, seguir a Dios. Enoc en Hebreos, Noé en Hebreos, Abraham, si leemos Hebreos 11, están todos los padres de la fe: Abraham, Moisés, Noé, Enoc, Mateo el publicano. Él estaba trabajando y Jesús pasaba y le dijo: vente, vente conmigo. Él se levantó, dejó todo y siguió a Jesús. Amén. Zaqueo, se recuerdan que era aquel hombre bajito, y hasta hay una canción de escuela dominical que dice: era un chaparrito que vivía en Jericó, y todos los niños cantan la canción. Pero ¿qué pasaba? Que Zaqueo era un bandidazo, porque él le robaba a la gente, y no solo le robaba lo que tenían que pagar, sino les cobraba de más, y era un rebandido. Pero cuando él escuchó la voz de Jesús, tomó la decisión de cambiar. Y Jesús lo vio y le dijo: Zaqueo, prepárate que yo esta noche voy a tu casa. Y él, antes de que Jesús llegara a su casa, vino y se transformó, y él dijo: no quiero yo que el Padre, que Jesús venga y me encuentre en pecado. Y entonces él decidió cambiar su vida y devolvió todo aquello que había robado, lo fue a devolver, para que el Rey de Reyes pudiera entrar en su casa. Eso se llama convicción de pecado. Y él dejó todos sus malos caminos por seguir a Jesús. Miramos al endemoniado gadareno, que ni Jesús había tocado playa, cuando él sale gritando y le dice: Jesús, hijo de David, ¿qué tienes tú contra nosotros? Y entonces Jesús va y manda a todos esos demonios, y se los manda y los echa donde estaban los cerdos. ¿Se recuerdan de esa historia? Y pero cuando el muchacho se ve libre y ve que Jesús había transformado su vida, él decide seguir a Jesús y le dice: por favor, deja que te siga, deja que me vaya contigo. Y a Jesús le dijo: mira, me eres más útil quedándote aquí en tu pueblo. Vete y cuenta las grandezas que yo he hecho en tu vida. Y ese hombre creo que fue uno de los evangelistas más grandes, porque era famoso, porque le entraba locura. La gente le tenía miedo, dice que vivía en las cavernas. Pero cuando ese hombre que decidió dejarlo todo por Jesús entró a esa nueva ciudad, la ciudad entera se convirtió al Señor. Se los ha puesto. La mujer samaritana, otra gran evangelista, tuvo ese encuentro en el pozo, dejó todo por seguir a Jesús. Y ella también entró a su pueblo a predicar las maravillas de Jesús. Y esa mujer fue una gran evangelista, porque todo el mundo no solo notó que ella dejó sus caminos, sino que notó un cambio ferviente en sus vidas. El apóstol Pablo, Pablo era un hombre intelectual, se codeaba con la realeza, un hombre que mataba por Dios, pero de una forma diferente, una forma errónea. Sin embargo, caminando, iba en el camino cuando se encontró con Jesús. Y cuando Dios le habló, Pablo reconoció la voz de Dios, y él dejó todo por seguir a Jesús. Y aquí vemos grandes ejemplos de hombres y mujeres que tuvieron un encuentro con el Señor, decidieron dejar su vida por amor a Jesús. Y yo quiero hablar de un gran hombre que se llama Josué. Muchas veces yo he predicado esto muchas veces, pero Josué tiene unas características que nosotros tenemos que aprender.
Y dice que él tenía un espíritu diferente en Números 14. Y en Éxodo 33:11 dice: entonces el Señor hablaba a Moisés cara a cara como hablaba un hombre con su amigo. Después regresaba Moisés al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su ayudante, no se apartaba de la tienda. Les voy a poner en situación. Cuando el pueblo de Israel cruza el mar, ellos se quedan asentados esperando dirección de Dios. Entonces Moisés había hecho una tienda, y en esa tienda era donde él tenía un encuentro con el Señor. Y todas las tribus que estaban alrededor, cuando Moisés iba a buscar a Dios, todos los jefes de las tribus se paraban en la puerta de la tienda esperando que Moisés marchara y entrara a esa tienda donde era el tabernáculo que ellos habían preparado para encontrarse con Dios. Y ahí era donde Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Y en lo que él estaba dentro, Josué estaba a las puertas, escuchando todo lo que el Padre le hablaba a su jefe, al siervo del Señor. Y ese muchacho no apartaba de la tienda porque él quería absorber, quería saber qué es lo que el Padre hablaba a Moisés. Por eso en Números 14:9, pon atención lo que dice: solo que no se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de esta tierra. Porque aquí es cuando Josué, Caleb y los 12 espías van a espiar la tierra prometida. Y cuando ellos vuelven, juntan a todos los capitanes del pueblo y les empiezan a contar qué fue lo que vieron, porque fueron a espiar qué es lo que había. Y entonces 10 de ellos dicen que habían gigantes, que era horrible, que no se podía, que tenían temor porque nos iban a matar, que parecemos langostas. Empezaron sus miedos, su temor empezó a hablar en la boca de ellos. Pero Josué dice: solo que no se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de esa tierra, porque serán para nosotros pan comido. Su protección, escucha, se ha apartado de ellos, mientras que con nosotros está el Señor. No le teman. Josué vio lo mismo que los 12 espías. Sin embargo, él entendió lo que la palabra de Dios, lo que el mandato de Dios les estaba diciendo. Él no vio a los gigantes, él vio la tierra, él vio la palabra de Dios. Por eso dice: su protección se ha apartado de ellos. Porque lo que tú tienes que entender, que el Señor es quien gobierna el mundo. Él es el que le dice al enemigo si puede o no puede. El enemigo no puede actuar sin el permiso del Señor. Amén. Cuando uno recibe a Cristo Jesús en su corazón, el enemigo quisiera destruirte, pero no puede. Por eso él tiene varias armas potentes en contra de los hijos de Dios, y una de ellas se llama el temor, otra de ellas se llama el desánimo, otra de ellas se llama la confianza, la desesperación, se llama angustia, se llama no puedo, no quiero, Señor, porque no puedo, Señor, porque mis circunstancias, porque es que ahí hay gigantes. ¿Cómo nos vas a mandar ahí? Nos van a matar en cuanto nos vean. Señor, ¿cómo le vamos a hacer? Es que no se puede, tú lo has visto, y encima todo tiene una ciudad amurallada, Señor, que estás loco. Pero Josué dice: su protección se aparta, porque si Dios dijo que fuéramos, vamos. Y dice: Dios es el que va con nosotros, no teman. Ese es el personaje, el carácter de este hombre de Dios. En Josué 1, versículo 2, 3 y 13 dice: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa el Jordán tú con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Son las palabras que Dios le estaba diciendo a Josué. Todos los días de tu vida
yo estaré contigo. María, Tita Angustia, Daniela, todos los días de tu vida yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Recordemos que toda una generación murió por falta de visión. Juré a tus padres, esos padres ya estaban muertos. Pero vemos que dice solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Acuérdense de lo que les mandó Moisés, siervo del Señor, diciendo: el Señor su Dios les ha dado reposo y les ha dado esta tierra. Es un mandato, es un pacto. Todo el momento desde que ellos salieron de Egipto hasta cruzar a la tierra prometida, se estaba cumpliendo el pacto. Llevaban 38 años dando vueltas sin saber qué hacer, esperando que el Señor les mandara maná, en plan inútil, sin saber qué hacer. No querían escuchar la voz de Dios, el temor los tenía apobiados y tenían visiones, tenían milagros que los seguían. Sin embargo, el pueblo se endureció de cerviz. Por eso vuelve a decirle en el versículo 13: acuérdate lo que yo le dije a Moisés. Y yo, el Señor, te estoy diciendo que te he dado reposo y te he dado la tierra. Sí, Señor, pero hay que cruzar el Jordán y ahí hay enemigos. Sí, pero escucha, tú no has entendido. Te he dado reposo y te he dado la tierra. Te he dado provisión. Sí, Señor, pero mañana viene el pago. No has entendido. Reposa, que mi provisión viene para ti. Hay 3 pasos muy importantes en el carácter de Josué. Uno es que se levantó temprano por la mañana. 2, actuó de inmediato y valientemente al llamado del Señor. Y el último, poner los ojos en la misma presencia de Dios. Por eso dice en Josué 3, capítulo 3, versículo 1, si todos pueden ir. Dice: Josué se levantó muy de mañana y partió de Sittim a todos los hijos de Israel, y llegaron hasta el Jordán y pasaron allí la noche antes de cruzarlo. Pero el detalle, vamos a pararnos en la primera frase: y Josué se levantó muy de mañana. Hay personajes en la palabra de Dios como Abraham. Dice que se levantó muy de mañana, aparejó el asno, tomó consigo a 2 siervos de ellos y llevó a su hijo Isaac para llevarlo al monte y sacrificarlo, porque él sabía que el Señor iba a proveer. Y él dijo: Señor, por eso me encanta este coro, que mi tesoro eres tú. Dice: temprano yo te buscaré. Y voy a, Señor, a buscarte tempranito, Señor, porque yo sé que tú vas a proveer. David dice que se levantó muy temprano para ir al campo de batalla, para enfrentarse nada más y nada menos que con Goliat. Y todos ya sabemos la historia, que él venció a ese Goliat. Eso está en primera. Y también, por último, las mujeres, cuando Cristo Jesús murió en la cruz, dice que las mujeres muy temprano en la mañana, dice que no había salido el sol, cuando ellas se fueron a la tumba de Jesús para ponerle especies y poder darle una muerte digna a Jesús. Pero cuando ellas llegaron a la tumba, se encontraron con el ángel de Dios, con el mismo Dios, diciéndoles: ¿a quién buscáis? Buscamos a Jesús. Él no está aquí, Él ha resucitado, Él vive. Y cuando tú te levantas de madrugada, aquello que dabas por muerto ha resucitado, mi hermano, mi hermana. Amén. Aquello que tú no tenías esperanza, y tú te levantas de madrugada y le dices: Señor, ¿cómo estaba el corazón de estas mujeres?
deshecho, tristes, porque habían matado a Jesús. Sin embargo, el Señor les dijo: no, vuélvanse, váyanse al aposento alto, vayan a decirle a todos los discípulos que los voy a ver ahí, porque ha resucitado. Amén. Cosas maravillosas suceden cuando tú le buscas por la mañana. A veces yo soy ave nocturna, yo no duermo cuando estoy en angustia, pero he aprendido mejor a levantarme tempranito a buscarle para encomendarle mi día. Hay un balance en la vida que prioriza cada estación de tu vida. ¿Cuál o qué es lo más importante de Dios para ti en esos momentos? Y actúa en obediencia. A Josué, en ese momento había muerto Moisés. La carga que se le venía era grande. Pero el Señor le dijo: así como estuve con Moisés, tú también tendrás la misma autoridad. Y él le dice: bueno, Señor, muestra tu autoridad en mí para que este pueblo me pueda seguir. Y el Señor viene y le dice: vas a hacer esto, y le da instrucciones específicas. Y él tomó prioridad en qué iba a hacer. O se hacía chiquito, o se creía todo aquello por lo cual él había sido enseñado, porque él también había visto la mano de Dios en su vida. Y él decidió decir: bueno, me voy a fortalecer y voy a agarrar al pueblo y me lo voy a llevar a cruzar el Jordán para poder conquistar. Él actuó en obediencia, sin importarle las circunstancias. Y vemos el paso 2: actuó de inmediato y valientemente al mandato de Dios. Y dice: y partió de Sittim con todos los hijos de Israel, llegaron hasta el Jordán y pasaron ahí la noche antes de cruzarlo. Y aquí puse una foto más o menos para que vosotros veáis. Pero dice: cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes se llevaban el arca, fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por las orillas todo el tiempo de la siega. O sea, el tiempo de la siega era el tiempo de primavera, porque entonces toda la nieve de los montes empezaba a derretir y empezaba a llenarse todo el cauce. Y dice que todo estaba tan inundado que cuando leemos aquí, dice que se sentaron a la orilla del Jordán diciendo: Josué, tú quieres que crucemos, pero ¿cómo le vamos a hacer? Venga a ver las circunstancias, miren por allá, vayan a investigar si por allá está más bajo el río. A ver si hacemos barcas, pero ¿cuántas barcas tenemos que hacer para 2 millones de personas cruzando? ¿Qué vamos a hacer, Josué? Esto es imposible, estás loco. Y yo les voy a decir que cuando ustedes tienen circunstancias que ustedes creen que el Señor no puede, ustedes reinan en ese pensamiento: Señor, imposible cruzar esto. Imposible que yo logre esto, Señor. Imposible que se logre esto, Señor. No veo una salida. Señor, imposible, porque yo mañana tengo que hacer el pago y hoy domingo, ¿de dónde voy a sacar, Señor? Es que hasta así le hablamos al Señor. Mis hijos están rebeldes, Señor. Padre, ¿cómo le hacemos, Padre? Están tan torcidos, ¿cómo? Hay personas que hasta dicen: ay, yo ya no creo en el Señor, yo ya es que estoy harto de la iglesia. Pero Dios, si temprano le buscas, si temprano te sientas a buscar al Señor. Y Josué no estaba esperando que estos hicieran barcos o hicieran un puente. Él tenía una misión. Y él le dijo: vamos, que nos vamos, ejército. Yo voy a cruzar y voy a poseer la tierra. Si ustedes están conmigo, se vienen. Si no, se quedan. Pero si hay algo claro que yo tengo, es que yo voy a cruzar y voy a conquistar.
Amén. Dice, los capitanes y el pueblo se sentaron a la orilla del Jordán a considerar los pasos a seguir. Si tú te sientas a ver tus opciones y dejas que el temor inunde tu mente y tu corazón, nunca podrás activar y obedecer rápidamente a la voz de Dios. Los sacerdotes fueron los primeros en meter los pies en el agua, pero el Señor te dice hoy: antes de que yo abra las aguas por ti, tú primero obedece y da el paso. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando Dios abrió el mar, Moisés levantó la vara y ¿qué pasó? El mar se abrió. La acción de fe fue en Moisés, no en el pueblo. Porque recordemos que el pueblo murmuraba: Moisés, nos sacaste de Egipto, ¿para qué? Para matarnos entre los egipcios y el mar. Ahora vamos a morir. Pero la acción de fe fue de Moisés. Pero aquí no era igual. Aquí la acción era de todos. ¿Das el paso para que se abra la puerta o no se va a abrir ese río? Y hoy el Señor, hay muchos de ustedes que tienen que tomar decisiones. O das el paso para que se abra el río o para que se abra la puerta. Si no, te vas a quedar sin heredad. Somos llamados a ser hombres y mujeres de fe, valientes para cumplir el llamado y propósito de Dios en tu vida. ¿Qué decisión tienes que tomar? Y no la tomas por temor, porque hay mucha incertidumbre. Señor, levántate de mañana y busca dirección. Señor, es que no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Cuántos hemos estado así, sin saber qué hacer? Amado Dios, estoy entre los egipcios y el mar. Abre tu camino, mi Dios. Por eso los capitanes estaban viendo cómo cruzar. Y me imagino que muchos de ellos llegaron a decirle: Josué, es una locura. O levantas la vara. Me imagino que ahora levanta la vara. Y hacían con la vara y no pasaba nada. Pero el Señor tenía otra técnica que tenía que mostrarle a este pueblo, que ya había muerto una generación por falta de fe. Enseñarle a la generación nueva que cuando Dios habla, Él cumple. Amén. El miedo y los temores son creados por el enemigo, que penetra en las áreas más sensibles de tu vida para evitar que experimentes los milagros que Dios tiene para ti. Amén. Él conoce tus áreas débiles. Recordemos que Él no te puede matar, pero sí te puede manipular. Por eso nosotros tenemos una armadura de Dios, y se lo digo mucho a las hermanas, que cubre tu cabeza, que cubre tu corazón, que te ciñe para que te des cuenta que solo Dios te pone un calzado, te pone una espada y te pone un escudo. Y cuando vengan esos dardos del enemigo, uno pueda frenarlos, porque el que controla tu mente y tu corazón debe ser Dios. Amén, no el temor. De 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Dominio propio es: viene el pensamiento, fuera, yo soy hija de Dios. Viene el temor, fuera, yo confío en el Señor. Viene la angustia, espíritu, alma mía, como decía David, reposa, relájate, que Dios tendrá algo para mí. Y 1 Juan 4:13 me encanta, porque dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Nosotros en Él. ¿Por qué? Porque Él nos ha dado un espíritu. ¿Y qué espíritu es ese? De valentía, de dominio propio, de amor. Amén. Y el tercero, poner los ojos en la misma presencia de Dios. Josué 3:3 dice: y mandaron al pueblo diciendo:
cuando vean el arca del pacto del Señor, su Dios, es llevado por los sacerdotes y levitas, ustedes partirán de su lugar y marcharán en pos de ella. O sea, eso quiere decir, les empezaron a decir a todas las tribus, cuando ustedes vean el arca del pacto, cuando los sacerdotes levanten el arca y empiecen ellos a marchar, todos unánimes a una deben de marchar, porque el Señor nos ha dicho que debemos de cruzar. Y por eso vimos que cuando los sacerdotes empezaron a entrar en el río, no sabían qué es lo que iba a pasar. Dice que de repente las fuentes se pararon, hasta se dividieron en dos. Y ellos empezaron con los tobillos mojados, pero luego empezaron a caminar en seco. Amén. Esto es lo que provocó caminar en fe. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco, y hasta que todo el pueblo terminó de cruzar en el Jordán. Amén. Muchas veces no sabemos cómo, pero el Señor quiere que tú lo veas a Él, veas su presencia, porque el acto del pacto en el Antiguo Testamento era la misma presencia de Dios, pero hoy le tenemos a Él. Por eso Cristo murió, para abrirnos a nosotros camino, para que nosotros podamos llegar a Él en cualquier momento de nuestra vida, aún en sueños. Yo a veces me levanto que estoy orando y me despierto y estoy orando y digo, wow, Señor, es mi espíritu que está orando, porque quizás hay angustia en mi corazón, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros. Amén. Y Él es el que nos guía en toda verdad.